Muy buenos días, hoy le traemos un tema especial e interesante, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que se puso el paso de la edad moderna a la edad contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernada el rey Luis XVI, era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y tenía que tomar todas las decisiones que le diera la gana, sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que lo apoyaban tenían grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo ya no lo aborrecía la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos. Tenían que pagar muchos impuestos y vivía la gran mayoría en la miseria. La Revolución Francesa representó el fin de un mundo, lo que luego se llamaría Antiguo Régimen, y el inicio de otro, una época moderna que en cierto modo sigue siendo la actual. Luis XVI encarnó en su tragedia personal la contradicción irresoluble entre las dos épocas. Convencido de que reinaba sobre los franceses en virtud de un derecho divino y que por tanto no tenía que rendir cuentas de sus actos ante nadie. Luis se enfrentó a una situación totalmente nueva que nunca llegó a comprender, debatiéndose entre su personalidad afable y acomodaticia y el parecer de sus consejeros más autoritarios, entre ellos. Antes de hablar de las causas y consecuencias de la revolución, conviene conocer algunas de las características que la definieron, las cuales son las siguientes. Fue muy sangrienta, se quemaron iglesias y castillos. Estuvo provocada por una multitud de factores políticos, económicos, morales y religiosos. Puso fin al antiguo régimen. Sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos. Y por último, el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Entre las causas principales del estallido de la Revolución Francesa nos encontramos con las siguientes. Situación política deteriorada. Solo la nobleza podría ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia, al tiempo en el que en 1789 Francia atravesaba una grave crisis económica. Por su parte, los franceses vivían debajo a un régimen autoritario, en el que la nobleza y el alto clero copaban la riqueza. Crisis económica. Para colmo de males, las malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos como el pan. La escasez de producción hizo subir los precios. La gente dejó de gastar en otros sectores y el desempleo aumentó. Todo ello provocó un círculo vicioso que afectó la capacidad del Estado de hacer frente a su deuda, dando lugar a una crisis financiera notable. Otras de las causas también son libertades y derechos limitados. La monarquía absoluta a cargo de Luis XVI no da opción de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, división de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como consecuencia, se desarrollaron las bases de la Declaración de Derechos Humanos, los cuales se asientan en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En francés, liberté, égalité, fraternité. Crisis moral y religiosa. Al mismo tiempo se desarrolló paralelamente una revolución intelectual que ponía en tela de juicio al régimen que reinaba en aquel momento. La desconfianza de los ciudadanos en el régimen de gobierno creció a pasos agigantados y surgieron nuevas figuras de referencia como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. A continuación, mostramos a modo de resumen las etapas más importantes de la Revolución Francesa.
Final de la monarquía absoluta, 1789. Inicio de la monarquía constitucional, 1789 a 1792. Etapa republicana, 1792 a 1799. Las consecuencias de la Revolución Francesa que más destacan se encuentran: final de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la Revolución, el antiguo régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona, hasta la ejecución de Luis XVI. Más derechos y libertades. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue ganando enteros con el paso de las décadas. Este evento sentó un precedente crucial. Se abolieron los privilegios de la Iglesia y la nobleza.